Hace más de 2500 años, en una región al sur del Himalaya, nació un niño llamado Siddhartha Gautama. Era el hijo del rey de Sakya, una pequeña tribu que formaba parte del reino de Kosala. Su madre, la reina Maya, murió poco después de dar a luz, y el niño fue criado por su tía Maha Prajapati. Siddhartha creció rodeado de lujo y comodidad, sin conocer el sufrimiento ni la miseria del mundo exterior. Su padre, deseoso de que heredara el trono, le proporcionó todo lo que podía desear y le protegió de cualquier contacto con la realidad. Le construyó 3 palacios, uno para cada estación del año, y le rodeó de sirvientes, músicos, bailarinas y jóvenes princesas. Le enseñó las artes de la guerra y el gobierno, y le instruyó en las tradiciones religiosas de los brahmanes, los sacerdotes que dominaban la sociedad hindú. Siddhartha era un joven inteligente, curioso y bondadoso, que mostraba interés por todo lo que le rodeaba. Sin embargo, no se sentía satisfecho con la vida que llevaba y sentía que le faltaba algo. Un día, cuando tenía 16 años, se casó con una hermosa princesa llamada Yasodhara, con la que tuvo un hijo llamado Rahula. A pesar de amar a su esposa y a su hijo, Siddhartha seguía inquieto y deseoso de conocer el mundo más allá de los muros de su palacio. Un día, cuando tenía 29 años, decidió salir a dar un paseo en su carro, acompañado de su cochero Channa. Por primera vez en su vida, vio las cosas que su padre le había ocultado: un anciano, un enfermo, un cadáver y una asceta. Siddhartha se quedó impactado al ver el sufrimiento humano y le preguntó a Channa qué significaban esas visiones. Channa le explicó que el anciano, el enfermo y el cadáver eran el destino inevitable de todos los seres vivos, y que el asceta era alguien que había renunciado a los placeres del mundo para buscar la liberación espiritual. Siddhartha se sintió profundamente conmovido y decidió que él también quería encontrar la verdad y el sentido de la vida. Siddhartha abandonó su vida de privilegio y riqueza para buscar la verdad sobre el sufrimiento humano. Después de dejar a su esposa y a su hijo, se cortó el pelo y la barba y se vistió con harapos. Se fue al bosque, dispuesto a seguir el camino de los ascetas, que eran personas que renunciaban a los placeres del mundo para buscar la liberación espiritual. Siddhartha se unió a varios maestros espirituales que le enseñaron diferentes formas de meditación y de mortificación del cuerpo. Algunos de ellos eran Alara Kalama, que le enseñó la meditación de la esfera de la nada, que consistía en trascender los sentidos y los pensamientos y alcanzar un estado de vacío. Udaka Ramaputta, que le enseñó la meditación de la esfera de ni percepción ni no percepción, que consistía en trascender incluso el vacío y alcanzar un estado de indiferencia. Los 5 ascetas, que le enseñaron la meditación de la respiración, que consistía en controlar el aliento, y el prana, la energía vital. Los jainas, que le enseñaron la meditación de la no violencia, que consistía en evitar hacer daño a cualquier ser vivo y practicar el ayuno y la autoflagelación. Siddhartha practicó todas estas formas de meditación con gran dedicación y esfuerzo, pero ninguna de ellas le satisfizo, ni le acercó a la iluminación que buscaba. Se dio cuenta de que el extremo del placer y el extremo del dolor eran igualmente inútiles y que había que seguir un camino medio entre ambos. Así, abandonó el ascetismo severo y recuperó su salud y su fuerza. Se dirigió a un lugar llamado Uruvela, donde se sentó bajo una higuera sagrada, conocida como el árbol de Bodhi o el árbol de la sabiduría. Allí se propuso no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Mientras Siddhartha meditaba bajo el árbol de Bodhi, Mara, el dios del deseo y la ilusión, se enteró de su propósito y quiso impedirle que llegara a la verdad. Mara era el enemigo de todos los que buscaban la liberación y representaba las fuerzas del mal y la ignorancia. Mara tenía el poder de crear ilusiones y de influir en las mentes de los seres humanos. Mara temía que si Siddhartha se iluminaba, perdería su dominio sobre el mundo. Mara intentó distraer y asustar a Siddhartha de varias maneras,
Primero, le envió a sus 3 hijas, llamadas Raga, Arati y Trishna, que significan deseo, aversión y sed. Estas hijas eran muy hermosas y seductoras, y trataron de tentar a Siddhartha con sus encantos y sus palabras. Pero Siddhartha no se dejó engañar y permaneció firme en su meditación. Reconoció que el deseo era la causa del sufrimiento y que la belleza era efímera y engañosa. Segundo, le envió a sus ejércitos de demonios llamados kleshas, que significan afecciones. Estos demonios eran muy feroces y violentos y le lanzaron flechas, piedras, fuego y otros proyectiles. Pero Siddhartha no se dejó asustar y permaneció firme en su meditación. Transformó las armas de los demonios en flores, que cayeron sobre él como una lluvia de pétalos. Reconoció que el miedo era el resultado de la ignorancia y que la compasión era más fuerte que la violencia. Tercero, le desafió directamente y le dijo que él era el único que merecía sentarse bajo el árbol de Bodhi y que Siddhartha era un simple mortal, sin ningún mérito ni testigo. Pero Siddhartha no se dejó intimidar y permaneció firme en su meditación. Con su mano derecha tocó la tierra como testigo de su determinación, y con su mano izquierda sostuvo un cuenco como símbolo de su renuncia. La tierra misma tembló y bramó, confirmando la veracidad de Siddhartha. Reconoció que la arrogancia era el fruto de la ilusión y que la humildad era la base de la sabiduría. Así, Siddhartha superó todas las pruebas y demostró que era más poderoso que Mara. Después de vencer a Mara, Siddhartha continuó meditando bajo el árbol de Bodhi, profundizando en su comprensión de la realidad. Durante la noche, pasó por 4 etapas de conciencia, llamadas jhanas, que significan absorciones. Estas etapas fueron: primera jhana. Siddhartha experimentó una gran alegría y paz al liberarse de los deseos y las emociones negativas. Su mente se volvió clara y concentrada, y su cuerpo se llenó de energía y luz. Segunda jhana. Siddhartha experimentó una mayor felicidad y tranquilidad al liberarse de los pensamientos y las palabras. Su mente se volvió más pura y silenciosa, y su cuerpo se volvió más sutil y luminoso. Tercera jhana. Siddhartha experimentó una profunda ecuanimidad y serenidad al liberarse de la alegría y el dolor. Su mente se volvió más equilibrada y desapegada, y su cuerpo se volvió más transparente y radiante. Cuarta jhana. Siddhartha experimentó una perfecta imperturbabilidad y vacuidad al liberarse de toda sensación y percepción. Su mente se volvió más vacía y sin forma, y su cuerpo se volvió más inmaterial e invisible. Al final de la cuarta jhana, Siddhartha alcanzó el estado de samadhi, que significa concentración suprema. En este estado, su mente se expandió más allá de los límites del tiempo y del espacio y accedió a la visión directa de la verdad. Siddhartha vio 3 cosas. Primero, vio sus vidas pasadas y las de todos los seres. Vio cómo había nacido y muerto innumerables veces, en diferentes formas y reinos, y cómo había experimentado todo tipo de placeres y sufrimientos. Vio cómo todos los seres estaban sujetos al ciclo de renacimiento, llamado samsara, que significa errancia, y cómo este ciclo estaba condicionado por el karma, que significa acción. Segundo, vio las leyes que rigen el universo y las causas y efectos de todas las cosas. Vio cómo todo era impermanente, insatisfactorio y no sustancial, y cómo todo dependía de otras condiciones para existir. Vio cómo el sufrimiento surgía del deseo, la ignorancia y el apego, y cómo la liberación surgía de la sabiduría, la compasión y el desapego. Vio cómo el nirvana, que significa extinción, era el estado de cesación de todo sufrimiento y de todo renacimiento. Tercero, vio la forma de liberarse del sufrimiento y del renacimiento y de alcanzar el nirvana. Vio las 4 nobles verdades, que son la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. Vio el noble óctuple sendero,
que es la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Al ver estas tres cosas, Siddhartha comprendió la naturaleza de la realidad, la causa del sufrimiento y el camino para liberarse de él. Se convirtió en el Buda, el despierto, el iluminado. En ese momento vio la estrella de la mañana, que era el símbolo de la luz y la esperanza. Se sintió lleno de gozo y de gratitud y exclamó: ¡qué maravilla, qué maravilla! Todos los seres tienen la naturaleza de Buda, pero no lo saben por el polvo de la ilusión. Ahora he visto la estrella de la mañana y he despertado a la verdad. He eliminado el polvo de la ilusión y he realizado la naturaleza de Buda. Tras su iluminación, Buda permaneció durante varias semanas bajo el árbol de Bodhi, disfrutando de la paz y la felicidad que había encontrado. Luego se levantó y se dirigió a un lugar llamado Sarnath, cerca de la ciudad de Benarés, donde se encontró con 5 ascetas que habían sido sus compañeros y que le habían abandonado cuando dejó de practicar el ascetismo. Buda les habló de su experiencia y les explicó las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, los principios básicos de su enseñanza. Los 5 ascetas se convirtieron en sus primeros discípulos y formaron la primera comunidad monástica o sangha. Así comenzó la propagación del budismo, la religión fundada por Buda. Buda pasó el resto de su vida viajando por el norte de la India, predicando su doctrina y atrayendo a numerosos seguidores, tanto hombres como mujeres, laicos como monjes. Su mensaje era sencillo y universal. Todos los seres sufren por el deseo, la ignorancia y el apego, pero pueden liberarse de ellos siguiendo el camino medio, basado en la ética, la meditación y la sabiduría. Buda no se consideraba un dios ni un profeta, sino un ser humano que había despertado a la verdad y que mostraba el camino a los demás. No pretendía imponer su autoridad ni su dogma, sino invitar a cada uno a comprobar por sí mismo la validez de su enseñanza. No rechazaba ni aceptaba ciegamente las tradiciones religiosas de su época, sino que las examinaba críticamente y las reformaba según su propia experiencia. No prometía una salvación externa ni un paraíso celestial, sino una liberación interior y un estado de paz y felicidad incondicionales, llamado nirvana. Buda murió a los 80 años, en la ciudad de Kushinagar, rodeado de sus discípulos. Antes de morir, les dijo que no se aferraran a él ni a sus palabras, sino que fueran sus propias luces y sus propios refugios. Les animó a seguir practicando el Dharma, la enseñanza, y a difundirla por el mundo. Les recordó que todo es impermanente y que solo el nirvana es eterno. Entonces entró en un profundo estado de meditación y pasó al paranirvana, la extinción definitiva del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. Su cuerpo fue cremado y sus reliquias fueron repartidas entre sus seguidores, que las veneraron en estupas, monumentos conmemorativos. Su memoria y su legado se conservaron en la tradición oral y luego en textos escritos que forman el canon budista. Su imagen y su ejemplo inspiraron a millones de personas a lo largo de la historia, y su mensaje sigue vigente hoy en día como una invitación a despertar y a vivir con compasión y sabiduría.